de El juego del ángel. Tercer acto. El juego del ángel. Dice, cuando llegamos a la librería ya había anochecido. Un resplandor dorado rompía el azul de la noche a las puertas de Semper e Hijos, donde un centenar de personas se habían reunido portando velas en las manos. Algunos lloraban en silencio, otros se miraban entre ellos sin saber qué decir. Reconocí algunos de los rostros amigos y clientes de Semper, gentes a las que el viejo librero había regalado libros, lectores que se habían iniciado en la lectura con él. A medida que la noticia se esparcía por el barrio, llegaban otros lectores y amigos que no podían creer que el señor Semper hubiera muerto. Las luces de la librería estaban prendidas y en su interior se podía ver a don Gustavo Barceló abrazando con fuerza a un hombre joven que apenas podía sostenerse en pie. No me di cuenta de que era el hijo de Semper hasta que Isabela me apretó la mano y me guió al interior de la librería. Al verme entrar, Barceló alzó la mirada y me ofreció una sonrisa vencida. El hijo del librero lloraba en sus brazos y no tuve valor de acercarme a saludarle. Fue Isabela quien se aproximó hasta él y le posó la mano en la espalda. Semper hijo se volvió y pude ver su rostro hundido. Isabela le guió hasta una silla y le ayudó a sentarse. El hijo del librero cayó desplomado en la silla como un muñeco roto. Isabela se arrodilló a su lado y lo abrazó. Nunca me había sentido tan orgulloso de nadie como lo estuve en aquel momento de Isabela, que ya no me parecía una muchacha, sino una mujer más fuerte y más sabia que ninguno de los que estábamos ahí. Barceló se aproximó a mí y me tendió la mano, que estaba temblando. Se la estreché. Ha sido hace un par de horas, explicó con la voz ronca. Se había quedado solo un momento en la librería y cuando su hijo ha vuelto, dicen que estaba discutiendo con alguien. No sé, el doctor ha dicho que ha sido el corazón. Tragué saliva. ¿Dónde está? Barceló señaló con la cabeza a la puerta de la trastienda. Asentí y me dirigí hacia allí. Antes de entrar respiré hondo y apreté los puños. Crucé el umbral y le vi. Estaba tendido en una mesa, con las manos cruzadas sobre el vientre. Tenía la piel blanca como el papel y los rasgos de su rostro parecían haberse hundido como si fuesen de cartón. Todavía tenía los ojos abiertos. Me di cuenta de que me faltaba el aire y sentí como si algo me golpease con enorme fuerza en el estómago. Me apoyé en la mesa y respiré profundamente. Me incliné sobre él y le cerré los párpados. Le acaricié la mejilla que estaba fría y miré alrededor, a aquel mundo de páginas y sueños que él había creado. Quise creer que Semper seguía ahí, entre sus libros y sus amigos. Escuché unos pasos a mi espalda y me volví. Barceló escoltaba a un par de hombres de semblante sombrío, vestidos de negro, cuya profesión no ofrecía dudas. Estos señores vienen de la funeraria, dijo Barceló. Ambos asintieron su saludo con gravedad profesional y se aproximaron a examinar el cuerpo. Uno de ellos, alto y enjuto, realizó una estimación sumarísima e indicó algo a su compañero, que asintió y anotó las indicaciones en un pequeño cuaderno de notas. En principio,
El entierro sería mañana por la tarde, en el cementerio del Este, dijo Barceló. He preferido hacerme yo cargo del asunto porque el hijo está destrozado. Ya lo ve usted. Y estas cosas cuanto antes. Gracias, don Gustavo. El librero lanzó una mirada a su viejo amigo y sonrió entre lágrimas. ¿Y qué vamos a hacer ahora que el viejo nos ha dejado solos?, dijo. No lo sé. Uno de los empleados de la funeraria garraspeó discretamente, indicando que tenía algo que comunicar. Si les parece a ustedes bien, mi compañero y yo iremos a buscar ahora la caja y haga lo que tenga que hacer, corté. ¿Alguna preferencia en lo relativo a los últimos ritos? Le miré sin comprender. El difunto era creyente. El señor Semper creía en los libros, dije. Entiendo, respondió retirándose. Miré a Barceló, que se encogió de hombros. Deje que le pregunte al hijo, añadí. Regresé a la parte delantera de la librería y Isabela me lanzó una mirada inquisitiva y se levantó del lado de Semper hijo. Se me acercó y le murmuré mis dudas. El señor Semper era buen amigo del párroco, de aquí al lado, en la iglesia de Santana. Se rumorea que los del arzobispado hace años que quieren echarlo por rebelde y díscolo, pero como es tan viejo, han preferido esperar a que se muera, solo porque no pueden con él. Es el hombre que necesitamos, dije. Ya hablaré yo con él, dijo Isabel. Señalé a Semper hijo. ¿Cómo está? Isabela me miró a los ojos. ¿Y usted? Yo estoy bien, mentí. ¿Quién se va a quedar con él esta noche? Yo, dijo sin dudarlo un instante. Asentí y le besé en la mejilla antes de regresar a la trastienda. Ahí Barceló se había sentado frente a su viejo amigo y mientras los dos empleados de la funeraria tomaban medidas y preguntaban por trajes y zapatos, sirvió 2 copas de brandy y me tendió una. Me senté a su lado. A la salud del amigo Semper, que nos enseñó a todos a leer cuando no a vivir, dijo. Brindamos y bebimos en silencio. Nos quedamos ahí hasta que los empleados de la funeraria regresaron con el ataúd y las ropas con las que Semper iba a ser enterrado. Si les parece bien, de estos nos encargamos nosotros, sugirió el que parecía más espabilado. Asentí. Antes de pasar a la parte delantera de la librería, tomé aquel viejo ejemplar de Grandes Esperanzas que nunca había vuelto a recoger y se lo puse en las manos al señor Semper. Para el viaje, dije. A los 15 minutos, los empleados de la funeraria sacaron el féretro y lo depositaron sobre una gran mesa que había quedado dispuesta en el centro de la librería. Una multitud de personas se había ido congregando en la calle y esperaba en profundo silencio. Me acerqué a la puerta y la abrí. Uno a uno, los amigos de Semper e hijos fueron desfilando al interior de la tienda para abrir al librero. Más de uno no podía contener las lágrimas y ante el espectáculo, Isabela cogió de la mano al hijo del librero y se lo llevó al piso, justo encima de la librería, en que había vivido con su padre toda su vida. Barceló y yo nos quedamos ahí, acompañando al viejo Semper, mientras la gente acudía a despedirse. Algunos, los más allegados, se quedaban. El velatorio duró toda la noche. Barceló estuvo hasta las 5 de la mañana y yo me quedé hasta que Isabela bajó del piso poco después del alba y me ordenó que me fuese a casa, aunque solo fuera para cambiarme de ropa y asearme. Miré al pobre Semper y le sonreí. No podía creer que nunca más volvería a cruzar aquellas palabras y puertas
y encontrarles detrás del mostrador. Recordé la primera vez que había visitado la librería, cuando apenas era un chiquillo y el librero me había parecido alto y fuerte, indestructible, el hombre más sabio del mundo. «Váyase a casa, por favor», susurró Isabela. «¿Para qué? Por favor». Me acompañó hasta la calle y me abrazó. «Sé lo mucho que le apreciaba y lo que significaba para usted», me dijo. Nadie lo sabía, pensé, nadie, pero asentí. Y tras besar en la mejilla, empecé a caminar sin rumbo, recorriendo calles que me parecían más vacías que nunca, creyendo que si no me detenía, si seguía caminando, no me daría cuenta de que el mundo que creía conocer ya no estaba ahí. El gentío se había reunido en las puertas del cementerio a esperar la llegada del carruaje. Nadie se atrevía a hablar. Se oía el rumor del mar en la distancia y el eco de un tren de carga deslizándose hacia la ciudad de fábricas que se extendían a espaldas del camposanto. Hacía frío y briznas de nieve flotaban en el viento. Poco después de las 3 de la tarde, el carruaje, tirado por caballos negros, enfiló una avenida de Icaria flanqueada de cipreses y viejos almacenes. El hijo de Semper e Isabela viajaban con él. 6 colegas del gremio de libreros de Barcelona, don Gustavo entre ellos, alzaron el féretro en hombros y lo entraron en el recinto. La gente le siguió, formando una comitiva silenciosa que recorrió las calles y pabellones del cementerio bajo un manto de nubes bajas que ondulaban como una lámina de mercurio. Oí que alguien decía que el hijo del librero parecía haber envejecido 15 años en una noche. Se refieren a él como el señor Semper, porque ahora él era el responsable de la librería y durante 4 generaciones aquel bazar encantado de la calle Santana nunca había cambiado de nombre y siempre había estado al mando de un señor Semper. Y Isabela le llevaba del brazo y me pareció que de no estar ella allí, él se hubiera desplomado como un títere sin hilos. El párroco de la iglesia de Santana, un veterano de la edad del difunto, esperaba al pie del sepulcro, una lámina de mármol sobria y sin adornos que casi pasaba desapercibida. Los 6 libreros que habían portado el féretro lo dejaron descansar frente a la tumba. Barceló, que me había visto, me saludó con la cabeza. Preferí quedarme atrás, no sé si por cobardía o por respeto. Desde ahí podría ver la tumba de mi padre, a una 30 de metros. Una vez la congregación se hubo dispuesto alrededor del féretro, el párroco alzó la vista y sonrió. El señor Semper y yo fuimos amigos durante casi 40 años. Y en todo ese tiempo solo hablamos de Dios y los misterios de la vida en una ocasión. Casi nadie lo sabe, pero el amigo Semper no había pisado una iglesia desde el funeral de su esposa, Diana, a cuyo lado le acompañamos hoy para que yazcan el uno junto al otro para siempre. Quizá por eso todos le tomaban por un ateo, pero él era un hombre de fe. Creía en sus amigos, en la verdad de las cosas y en algo a la que no se atrevía a poner nombre ni cara porque decía que para eso estaban los curas. El señor Semper creía que todos formamos parte de algo y que al dejar este mundo, nuestros recuerdos y nuestros anhelos no se perdían, sino que pasaban a ser los recuerdos y anhelos de quienes venían a ocupar nuestro lugar. No sabía si habíamos creado a Dios a nuestra imagen y semejanza, o si Él nos había creado a nosotros sin saber muy bien lo que hacía. Creía que Dios, o lo que fuese, que nos había traído aquí,
Vivía en cada una de nuestras acciones, en cada una de nuestras palabras, y se manifestaba en todo aquello que nos hacía ser algo más que simples figuras de barro. El señor Semper creía que Dios vivía un poco o mucho en los libros, y por eso dedicó su vida a compartirlos, a protegerlos y a asegurarse de que sus páginas, como nuestros recuerdos y nuestros anhelos, no se perdieran jamás, porque creía, y me hizo creer a mí también, que mientras quedase una sola persona en el mundo capaz de leerlos y vivirlos, habría un pedazo de Dios o de vida. Sé que a mi amigo no le hubiera gustado que nos despidiésemos de él con oraciones y cantos. Sé que le hubiese bastado con saber que sus amigos, tantos como hoy han venido aquí a despedirse, nunca le olvidarán. No me cabe duda de que el Señor, aunque el viejo Semper no se lo esperaba, acogerá a su lado a nuestro querido amigo y sé que vivirá para siempre en los corazones de todos los que estamos hoy aquí, de todos los que algún día descubrieron la magia de los libros gracias a él, y a todos los que, incluso sin conocerle, algún día cruzarán las puertas de su pequeña librería, donde, como a él le gustaba decir, la historia acaba de empezar. Descanse en paz, amigo Semper, y que Dios nos dé a todos la oportunidad de honrar su recuerdo y agradecer el privilegio de haberle conocido. Un infinito silencio se apoderó del recinto cuando el párroco finalizó sus palabras y se retiró unos pasos, bendiciendo el ataúd y bajando la mirada. A una señal del jefe de los empleados de la funeraria, los enterradores se adelantaron y bajaron el féretro lentamente con unas cuerdas. Recuerdo el sonido del ataúd al tocar el fondo y los sollozos ahogados entre la gente. Recuerdo que me quedé allí, incapaz de dar un paso, viendo cómo los enterradores cubrían la tumba con la gran lámina de mármol en el que solo se leían la palabra Sempere, y en la que yacía su esposa Diana desde hacía 26 años. Lentamente la congregación se fue retirando rumbo a las puertas del cementerio, donde se separaron en grupos sin saber a dónde ir, porque nadie quería irse de ahí y dejar atrás al pobre señor Semper. Barceló y Isabela, uno a cada lado, se llevaron al hijo del librero. Me quedé ahí hasta que todos se hubieron alejado, y solo entonces me atreví a acercarme hasta la tumba de Semper. Me arrodillé y posé la mano sobre el mármol. «Hasta pronto», murmuré. Le oí acercarse y supe que era él antes de verle. Me levanté y me volví. Pedro Vidal me ofreció su mano y la sonrisa más triste que he visto. «¿No vas a estrecharme la mano?», preguntó. No lo hice, y unos segundos después Vidal asintió. Para ti sí», y la retiró. «¿Qué hace usted aquí?», espeté. «Semper también era mi amigo», replicó Vidal. «Ya. ¿Y viene solo?». Vidal me miró sin comprender. «¿Dónde está?», pregunté. «¿Quién?». Dejé escapar una risa amarga. Barceló, que nos había visto, se estaba aproximando con aire de consternación. ¿Qué le ha prometido ahora para comprarla? La mirada de Vidal se endureció. «No sabes lo que dices, David». Me adelanté hasta sentir su aliento en el rostro. «¿Dónde está?», insistí. «No lo sé», dijo Vidal. «Claro», dije, apartando la mirada. Me di la vuelta, dispuesto a encaminarme hacia la salida,
Pero Vidal me asió del brazo y me detuvo. David, espera. Antes de que me diese cuenta de lo que estaba haciendo, me volví y le golpeé con todas mis fuerzas. Mi puño se estrelló sobre su rostro y le vi caer hacia atrás. Vi que tenía sangre en la mano. Oí pasos que se aproximaban a toda prisa. Unos brazos me sujetaron y me apartaron de Vidal. Por el amor de Dios, Martín, dijo Barceló. El librero se arrodilló junto a Vidal, que tenía la boca llena de sangre y jadeaba. Barceló le sostuvo la cabeza y me lanzó una mirada furiosa. Me fui de ahí a toda prisa, cruzándome por el camino con algunos de los asistentes que se habían detenido a contemplar el altercado. No tuve el valor para mirarlos a la cara. Pasé varios días sin salir de casa, durmiendo a deshora, sin apenas probar bocado. Por las noches me sentaba en la galería frente al fuego y escuchaba el silencio esperando oír pasos en la puerta, creyendo que Cristina iba a volver, que tan pronto supiese de la muerte del señor Samper, volvería a mi lado, aunque solo fuese por lástima, que para entonces ya me bastaba. Cuando hacía casi una semana de la muerte del librero y ya sabía que Cristina no iba a regresar, empecé a subir de nuevo al estudio. Rescaté el manuscrito del patrón del Arcón y empecé a releerlo, saboreando cada frase y cada párrafo. La lectura me inspiró a la vez náusea y una oscura satisfacción. Cuando pensaba en los 100,000 francos que tanto me habían parecido en un principio, sonreía para mí y me decía que aquel hijo de perra me había comprado muy barato. La vanidad empañaba la amargura y el dolor cerraba la puerta a la conciencia. En un acto de soberbia, releí que Lux Aeterna era mi predecesor, Diego Marlaska, y luego lo entregué a las llamas del hogar. Donde él había fracasado, yo triunfaría. Donde él se había perdido por el camino, yo encontraría la salida al laberinto. Volví al trabajo el 7º día. Esperé a la medianoche y me senté al escritorio. Una página limpia en el tambor de la vieja Underwood y la ciudad negra tras las ventanas. Las palabras y las imágenes brotaron de mis manos como si hubieran estado esperando con rabia en la prisión del alma. Las páginas fluían sin conciencia ni mesura, sin más voluntad que la de embrujar y envenenar los sentidos y el pensamiento. Había ya dejado de pensar en el patrón, en su recompensa o sus exigencias. Por primera vez en mi vida, escribía para mí y para nadie más. Escribía para prender fuego al mundo y consumirme con él. Trabajaba todas las noches hasta caer exhausto. Golpeaba las teclas de la máquina hasta que los dedos me sangraban y la fiebre me nublaba la vista. Una mañana de enero, en que había ya perdido la noción del tiempo, escuché que llamaban a la puerta. Estaba tendido en la cama, la vista perdida en la vieja fotografía de Cristina, de niña caminando de la mano de un extraño, en aquel muelle que se adentraba en un mar de luz. Aquella imagen que ya me parecía lo único bueno que me quedaba y la llave de todos los misterios. Ignoré los golpes durante varios minutos hasta que oí su voz. Supe que no iba a rendirse. Abra de una puñetera vez. Sé que está ahí y no pienso irme hasta que me abra la puerta o la echo abajo. Cuando abrí la puerta, Isabela dio un paso atrás y me contempló horrorizada. Soy yo, Isabela. Isabela me hizo a un lado y fue directo a la galería a abrir las ventanas de par en par. Luego se dirigió al baño y empezó a llenar la bañera. Me tomó del brazo y me arrastró hasta ahí. Me hizo sentarme en el borde y me miró a los ojos, alzándome los párpados con los dedos y negando por lo bajo.
Sin decir palabra me empezó a quitar la camisa. Isabela, no estoy de humor. ¿Qué son esos cortes? ¿Pero qué se ha hecho? Son solo unos rasguños. Quiero que le vea un médico. No, a mí no se atreve a decirme que no, replicó con dureza. Ahora se va usted a meter a esa bañera y no se va a dar con agua y jabón. Y se va a dar con agua y jabón y se va a afeitar. Tiene dos opciones. Lo hace usted mismo o lo hago yo. No se crea que me da reparo. Sonreí. Ya sé que no. Haga lo que le digo. Yo mientras voy a buscar un médico. Iba a decir algo, pero alzó la mano y me silenció. No diga ni una palabra. Si se cree que usted es el único al que le duelen las cosas, se equivoca. Y si no le importa dejarse morir como un perro, al menos tenga la decencia de recordar que a otros sí nos importa, aunque la verdad no sé por qué. Isabela, al agua, y haga el favor de quitarse los pantalones y los calzoncillos. Sé bañarme, cualquiera lo diría. Mientras Isabela iba a buscar un médico, me rendí a sus órdenes y me sometí a un bautismo de agua fría y jabón. No me había afeitado desde el entierro y mi aspecto en el espejo era lobuno. Tenía los ojos inyectados en sangre y la piel de un pálido enfermizo. Me enfundé ropas limpias y me senté a esperar en la galería. Isabela regresó a los 20 minutos en compañía de un galeno que me había parecido ver alguna vez por el barrio. Este es el paciente. De lo que él le diga, ni caso, porque es un embustero, anunció Isabel. El doctor me echó un vistazo, calibrando mi grado de hostilidad. Usted mismo, doctor, imité, como si yo no estuviese. El médico empezó el sutil ritual de medición, de presión, auscultamientos varios, examen de pupilas, boca, preguntas de índole misteriosa y miradas de soslayo que constituyen la base de la ciencia médica. Cuando me examinó los cortes que Irene Sabino me había hecho con una navaja en el pecho, enarcó una ceja y me miró. Y esto es largo de explicar, doctor. Se lo ha hecho usted, negué. Le voy a dejar una pomada, pero me temo que le quedará la cicatriz. Creo que esa era la idea. El doctor siguió con su reconocimiento. Yo me sometí a todo, dócil, contemplando a Isabela que miraba ansiosa desde el umbral. Comprendí lo mucho que la había echado de menos y cuánto apreciaba su compañía. Menudo susto, murmuró con reprobación. El doctor examinó mis manos y frunció el ceño al ver las yemas de los dedos casi en carne viva. Procedió a vendármelas una a una, murmurando por lo bajo. ¿Cuánto hace que no come? Me encogí de hombros. El doctor intercambió una mirada con Isabel. No hay motivo de alarma, pero me gustaría visitar mi consulta mañana, a más tardar. Me temo que no será posible, doctor, dije. Ahí estará, aseguró Isabel. Entre tanto, le recomiendo que empiece a comer algo caliente. Primero caldos y luego sólidos. Mucha agua, pero nada de café ni excitantes. Y sobre todo, reposo. Que le dé un poco el aire y el sol, pero sin esfuerzos. Tiene usted un cuadro clásico de agotamiento y deshidratación y un principio de anemia. Isabela suspiró. No es nada, aventuré. El doctor me miró dudando y se incorporó. Mañana en mi consulta a las 4 de la tarde. Aquí no tengo ni el instrumental ni las condiciones para poder examinarle bien. Cerró su maletín y se despidió de mí con un saludo cortés. Isabela le acompañó a la puerta y los oí murmurar en el rellano durante un par de minutos. Me vestí de nuevo y esperé como un buen paciente, sentado en la cama. Oí la puerta al cerrarse y los pasos del médico escalera abajo.
Sabía que Isabel estaba en el recibidor, esperando un segundo antes de entrar en el dormitorio. Cuando lo hizo, finalmente la recibí con una sonrisa. Voy a prepararle algo de comer. No tengo apetito. Me trae sin cuidado. Va a comer y luego vamos a salir que le dé el aire. Y punto. Isabela me preparó un caldo que, haciendo un esfuerzo, rellené con mendrugos de pan y engüí con semblante afable, aunque me sabía piedras. Dejé el plato limpio y se lo mostré a Isabela, que había estado de guardia a mi lado como un sargento mientras comía. Acto seguido me llevó al dormitorio. Buscó un abrigo en el armario. Me colocó guantes y bufanda y me empujó hasta la puerta. Cuando salimos al portal, corría un viento frío, pero el cielo relucía con un sol crepuscular que sembraba las calles de ámbar. Me tomó del brazo y echamos a andar. Como si estuviésemos comprometidos, dije. Muy gracioso. Anduvimos hasta el parque de la Cindadela y nos adentramos en los jardines que rodeaba el umbráculo. Llegamos hasta el estanque de la gran fuente y nos sentamos en un banco. Gracias, murmuré. Isabela no respondió. No te he preguntado cómo estás, ofrecí. No es ninguna novedad. ¿Cómo estás? Isabela se encogió de hombros. Mis padres están encantados desde que volví. Dicen que ha sido usted una buena influencia. Si supiera. La verdad es que nos llevamos mejor. Tampoco es que los vea mucho. Paso casi todo el tiempo en la librería. Y Semper, ¿cómo lleva lo de su padre? No muy bien. ¿Y a él, cómo lo llevas tú? Es un buen hombre, dijo. Isabela guardó un largo silencio y bajó la cabeza. Me ha pedido que me case con él, dijo. Hace un par de días, en el Squat Gates. Contemplé su perfil, sereno, y ya robado de aquella inocencia juvenil que yo había querido ver en ella y que probablemente nunca había estado ahí. Y pregunté finalmente, le he dicho que lo iba a pensar. ¿Y vas a hacerlo? Los ojos de Isabel estaban perdidos en la fuente. Me dijo que quería formar una familia, tener hijos, que viviríamos en el piso encima de la librería, que la sacaríamos adelante, pese a las deudas que tenía el señor Semper. Bueno, tú eres aún joven. La dio la cabeza y me miró a los ojos. ¿Le quieres? Sonrió con infinita tristeza. Yo qué sé, creo que sí, aunque no tanto como él cree quererme a mí. A veces uno, en circunstancias difíciles, puede confundir la compasión con el amor, dije. No se preocupe por mí. Solo te pido que te des algo de tiempo. Nos miramos, amparados en una infinita complicidad que ya no necesitaba de palabras, y la abracé. Amigos, hasta que la muerte los separe. De regreso a casa, nos detuvimos en un colmado de la calle Comercio a comprar leche y pan. Isabela me dijo que iba a pedirle a su padre que me trajera un pedido de finas viandas y que más me valía comérmelas todas. ¿Cómo van las cosas en la librería?, pregunté. Las ventas han bajado muchísimo. Yo creo que a la gente le da pena venir porque se acuerdan del pobre señor Semper. Y la verdad es que, tal como están las cuentas, la cosa no pinta bien. ¿Cómo están las cuentas? Bajo mínimos. En las semanas que llevo trabajando ahí, he estado repasando el balance y he comprobado que el señor Semper, que en gloria esté, era un desastre. Regalaba libros a quien no podía pagarlos, o los prestaba y no se los devolvía. Compraba colecciones que sabía que no podría vender porque los dueños amenazaban con quemarlas
o tirarlas. Mantenía a base de limosnas a una pila de poetastros de medio pelo que no tenían dónde caerse muertos. Ya puede imaginarse el resto. A acreedores a la vista, a razón de 2 por día, sin contar las cartas y los avisos del banco. La buena noticia es que no nos faltan ofertas de compra. Un par de tocineros de Vic están muy interesados en el local. Y Semper hijo que dice que del cerdo se aprovecha todo. El realismo no es su fuerte. Dice que saldremos adelante, que tenga fe. Y no la tienes. Tengo fe en la aritmética. Y cuando hago números, me sale que en 2 meses el escaparate de la librería estará repleto de chorizos y butifarras blancas. Alguna solución encontraremos. Isabela sonrió. Esperaba que dijera usted eso. Y hablando de cuentas pendientes, dígame que ya no está trabajando para el patrón. Mostré las manos limpias. Vuelvo a ser un agente libre, dije. Me acompañó escalera arriba y cuando iba a despedirse, la vi dudar. ¿Qué? Pregunté. Había pensado no decírselo, pero prefiero que lo sepa por mí que por otros. Es sobre el señor Semper. Pasamos dentro y nos sentamos en la galería frente al fuego que Isabela reavivió echando un par de troncos. Las cenizas de Lux Aterna de Marlaska seguían ahí y mi antiguo ayudante me lanzó una mirada que hubiera podido enmarcar. ¿Qué es lo que me ibas a contar de Semper? Lo sé por don Anacleto, uno de los vecinos de la escalera. Me contó que la tarde en que el señor Semper murió, le vio discutir con alguien en la tienda. Él volvió a casa y dice que las voces se oían hasta en la calle. ¿Con quién discutía? Era una mujer, algo mayor. A don Anacleto no le parecía haberla visto nunca por ahí, aunque dijo que le resultaba vagamente familiar. Pero con don Anacleto nunca se sabe, porque le gustan más los adverbios que las peladillas. Oyó sobre qué discutía. Le pareció que estaban hablando de usted, de mí. Isabela sintió. Su hijo había salido un momento a entregar un pedido en la calle Canuda. No estuvo fuera más de 10 minutos o 15. Cuando regresó, se encontró a su padre caído en el suelo, detrás del mostrador. Todavía respiraba, pero estaba frío. Para cuando llegó el médico, ya era tarde. Me pareció que se me caía el mundo encima. No se lo tenía que haber dicho, murmuró Isabela. No, has hecho bien. No dijo nada más don Anacleto sobre esa mujer, solo que los oyó discutir. Le pareció que era sobre un libro que ella quería comprar y el señor Semper no le quería vender. ¿Y por qué me mencionó? No lo entiendo. Porque el libro era suyo, Los Pasos del Cielo, el único ejemplar que el señor Semper había conservado en su colección personal y que no estaba a la venta. Me invadió una oscura certeza. Y el libro, empecé, ya no está ahí, ha desaparecido, completó Isabela. Miré en el registro porque el señor Semper apuntaba ahí todos los libros que vendía, con fecha y precio, y ese no costaba. ¿Lo sabe su hijo? No, no se lo he contado a nadie más que usted. Todavía estoy intentando comprender lo que pasó aquella tarde en la librería y por qué. Pensaba que a lo mejor usted lo sabría. Esa mujer intentó llevarse el libro a la fuerza y en la pelea el señor Semper sufrió un ataque al corazón. Eso es lo que pasó, dije, y todo por un cochino libro mío. Sentí que se me retorcían las entrañas. ¿Hay algo más?, dijo Isabel. ¿Qué? Días después me encontré a don Anacleto,
en la escalera y me dijo que ya sabía de qué recordaba aquella mujer, que el día que la vio no cayó, pero que le sonaba con la que había visto antes, muchos años atrás, en el teatro. En el teatro. Isabela sintió. Me sumí en un largo silencio. Isabela me observaba inquieta. Ahora no me quedo tranquila dejándole aquí. No se lo tendría que haber dicho. No, has hecho bien. Estoy bien, de verdad. Isabela negó. Esta noche me quedo con usted. Y tu reputación, la que peligra es la suya. Voy un momento a la tienda de mis padres a llamar por teléfono a la librería y avisar. No hace falta, Isabel. No haría falta si hubiese usted aceptado que vivimos en el siglo XX y hubiese instalado teléfono en este mausoleo. Volveré en un cuarto de hora. No hay discusión que valga. En ausencia de Isabela, la certeza de que la muerte de mi viejo amigo, Semper, pesaba sobre mi conciencia, empezó a calar hondo. Recordé que el viejo librero siempre me había dicho que los libros tenían alma, el alma de quien los había escrito y de quienes los habían leído y soñado con ellos. Comprendí entonces que hasta el último momento había luchado por protegerme, sacrificándose para salvar aquel pedazo de papel y tinta que él creía que llevaba mi alma escrita. Cuando Isabela regresó, cargada con una bolsa de exquisiteces del colmado de sus padres, le bastó con mirarme para saberlo. Usted conoce a esa mujer, dijo, la mujer que mató al señor Semper. Creo que sí, Irene Sabino. ¿No es esa la de las fotografías viejas que encontramos en la habitación del fondo? La actriz, asentí. ¿Y para qué querría ella ese libro? No lo sé. Más tarde, después de cenar algún bocado de los manjares de Can Gispert, nos sentamos en el gran butacón frente al fuego. Cabíamos los dos e Isabel apoyó la cabeza sobre mi hombro mientras mirábamos el fuego. La otra noche soñé que tenía un hijo, dije. Soñé que él me llamaba, pero yo no podía oírle, ni llegar hasta él porque estaba atrapada en un lugar donde hacía mucho frío y no podía moverme. Él me llamaba y yo no podía acudir a su lado. Es solo un sueño, dije. Parecía real. A lo mejor tendrías que escribir esa historia, aventuré. Isabela negó. He estado dándole vueltas a eso y he decidido que prefiero vivir la vida, no escribirla. No se lo tome a mal. Me parece una sabia decisión. ¿Y usted va a vivirla? Me temo que mi vida ya está un tanto vivida. Y esa mujer, Cristina, respiré hondo. Cristina se ha marchado. Ha vuelto con su esposo. Otra sabia decisión. Isabela se apartó de mí y me miró frunciendo el entrecejo. ¿Qué? Pregunté. Me parece que se equivoca. ¿En qué? El otro día vino a casa don Gustavo Barceló y estuvimos hablando de usted. Me dijo que había visto al esposo de Cristina, el tal Pedro Vidal, ese, y que él le había dicho que Cristina se había ido con usted, que no la había vuelto a ver ni a saber de ella desde hace casi un mes o más. De hecho, me ha extrañado no encontrarla aquí con usted, pero no me atreví a preguntar. ¿Estás segura de que Barceló dijo eso? Isabela asintió. ¿Qué he dicho ahora?, preguntó Isabela alarmada. Nada. Hay algo que no me está usted contando. Cristina no está aquí. No ha estado aquí desde el día en que murió el señor Semper. ¿Dónde está entonces? No lo sé. Poco a poco nos fuimos quedando en silencio, acurrucados en el butacón frente al fuego, y bien entrada la madrugada,
Isabela se durmió. La rodeé con el brazo y cerré los ojos, pensando en todo lo que había dicho y tratando de encontrarle algún significado. Cuando la claridad del alba encendió la cristalera de la galería, abrí los ojos y descubrí que Isabela ya estaba despierta y me miraba. «Buenos días», dije. «He estado meditando», aventuró, «y estoy pensando en aceptar la propuesta del hijo del señor Semper». «¿Estás segura?» «No», rió. «¿Qué dirán tus padres? Se llevarán un disgusto, supongo, pero se les pasará. Preferirían para mí un próspero mercader de morcillas y embutidos a uno de libros, pero se tendrán que aguantar». «Podría ser peor», ofrecí. Isabela sintió. «Sí, podría acabar con un escritor». Nos miramos largamente hasta que Isabela se levantó de la butaca, recogió su abrigo y lo abotonó dándome la espalda. «Tengo que ir», me dijo. «Gracias por la compañía», respondí. «No la deje escapar», dijo Isabela. «Búsquela donde quiera que esté y dígale que la quiere, aunque sea mentira. A las chicas nos gusta oír eso». Justo entonces se volvió y se inclinó para rozar mis labios con los suyos. Me apretó la mano con fuerza y se fue sin decir adiós. Consumí el resto de aquella semana recorriendo Barcelona en busca de alguien que recordase haber visto a Cristina el último vez. Visité los lugares que había compartido con ella. Rehice en vano la ruta predilecta de Vidal por cafés, restaurantes y tiendas de postín. A todo el que salía a mi encuentro le mostraba una de las fotografías del álbum que Cristina había dejado en mi casa y le preguntaba si la habían visto recientemente. En algún lugar vi con alguien que la reconocía y recordaba haberla visto en compañía de Vidal en alguna ocasión. Alguno incluso podía recordar su nombre. Nadie la había visto en semanas. Al cuarto día de búsqueda, empecé a sospechar que Cristina había salido de la casa de la Torre aquella mañana en que yo había acudido a comprar los billetes del tren y se había evaporado de la superficie de la tierra. Recordé entonces que la familia Vidal mantenía una habitación reservada a perpetuidad en el Hotel España de la calle San Pau, detrás del Liceo, para uso y disfrute de los miembros de la familia, a quienes en noche de ópera no les apetecía o no les convenía volver a Pedralbes de madrugada. Me constaba que, al menos en sus años de gloria, el propio Vidal y su señor padre la habían utilizado para entretener el paladar con señoritas y señoras cuya presencia en sus residencias oficiales de Pedralbes, bien fuera por la baja o alta alcurnia, no la interesada, hubiera resultado en rumores poco aconsejables. Más de una vez me la había ofrecido cuando todavía vivía en la pensión de doña Carmen, por si, como él decía, me apetecía desnudar a alguna dama en algún sitio que no diese miedo. No creía que Cristina hubiese elegido aquel lugar como refugio, si es que sabía de su existencia, pero era el último lugar en mi lista y no se me ocurría ninguna otra posibilidad. Atardecía cuando llegué al Hotel España y solicité hablar con el gerente, haciendo gala de mi condición de amigo del señor Vidal. Cuando le mostré la fotografía de Cristina, el gerente, un caballero que de la discreción hacía hielo, me sonrió cortésmente y me dijo que otros empleados del señor Vidal ya habían venido preguntando por aquella misma persona semanas atrás y que les había dicho lo mismo que a mí. Nunca había visto a aquella señora en el hotel. Le agradecí su gentileza glacial y me encaminé hacia la salida derrotado. Al cruzar frente a la cristalera que daba al comedor,
Me pareció registrar un perfil familiar por el rabillo del ojo. El patrón estaba sentado a una de las mesas, el único huésped en todo el comedor, degustando lo que parecía azucarillos para el café. Me disponía a desaparecer a toda prisa cuando se volvió y me saludó con la mano sonriente. Maldije mi suerte y le devolví el saludo. El patrón me hizo señas para que me uniese a él. Me arrastré hacia la puerta del comedor y entré. Qué agradable sorpresa encontrarle aquí, querido amigo. Precisamente estaba pensando en usted, dijo Corelli. Le estreché la mano sin ganas. Le hacía fuera de la ciudad, apunté. He vuelto antes de lo previsto. ¿Puedo invitarle a algo? Negué. Me indicó que me sentase a su mesa y obedecí. En su línea habitual, el patrón vestía un traje de 3 piezas de lana negra y una corbata de seda roja, impecable como era de rigor en él. Aunque aquella vez había algo que no acababa de cuadrar. Me llevó unos segundos reparar en ello. El broche del ángel no estaba en su solapa. Corelli siguió mi mirada y asintió. Lamentablemente lo he perdido y no sé dónde, explicó. Confío en que no fuese muy valioso. Su valor era puramente sentimental. Pero hablemos de cosas importantes. ¿Cómo está usted, amigo mío? He echado mucho de menos nuestras conversaciones, pese a nuestros desacuerdos esporádicos. Me resulta difícil encontrar buenos conversadores. Me sobrevalora usted, señor Corelli. Al contrario, transcurrió un breve silencio, sin más compañía que aquella mirada sin fondo. Me dijo que le prefería cuando se embarcaba en su conversación banal. Cuando dejaba de hablar, su aspecto parecía cambiar y el aire se espesaba a su alrededor. ¿Se aloja aquí?, pregunté por romper el silencio. No, sigo en la casa junto al Parkway. Había citado aquí a un amigo esta tarde, pero parece que se ha retrasado. La informalidad de algunas personas es deplorable. Se me ocurre que no debe de haber muchas personas que se atrevan a darle plantón, señor Corelli. El patrón me miró a los ojos. No muchas. De hecho, la única que se me ocurre es usted. El patrón tomó un terrón de azúcar y lo dejó caer en su taza. Le siguió un segundo y un tercero. Probó el café y vertió 4 terrones más. Luego tomó un quinto y se lo llevó a los labios. Me encanta el azúcar, comentó. Ya lo veo. No me dice nada de nuestro proyecto, amigo Martín, atajó. ¿Algún problema? Tragué saliva. Está casi acabado, dije. El rostro del patrón se iluminó con una sonrisa que preferí eludir. Esa sí que es una gran noticia. ¿Cuándo lo podré recibir? Un par de semanas. Me queda por hacer alguna revisión. Más carpintería y acabados que otra cosa. Podemos fijar una fecha, si lo desea. ¿Qué tal el viernes 23 de este mes? Me aceptará entonces una invitación para cenar y celebrar el éxito de nuestra empresa. El viernes 23 de enero quedaban a 2 semanas justas. De acuerdo, convino. Confirmado entonces. Alzó su taza de café rebosante de azúcar como si brindase y la apuró de un trago. ¿Y usted?, preguntó casualmente. ¿Qué le trae por aquí? Buscaba a una persona. ¿Alguien a quien yo conozco? No. ¿Y la ha encontrado? No. El patrón asintió lentamente, saboreando mi mutismo. Tengo la impresión de que le estoy reteniendo contra su voluntad, amigo mío. Estoy un poco cansado, nada más. Entonces, no quiero robarle más tiempo. A veces me olvido que, aunque yo disfrute de su compañía, tal vez la mía no sea de su agrado. Sonreí dócilmente y aproveché para levantarme. Me vi reflejado en sus pupilas, un muñeco pálido, atrapado en un pozo oscuro. Cuídese, Martín, por favor. Lo haré. Me despedí con un asentimiento
y me dirigí hacia la salida. Mientras me alejaba, pude escuchar cómo se llevaba otro azucarillo a la boca y lo trituraba con los dientes. De camino a la Rambla, vi que las marquesinas del liceo estaban encendidas y que una larga hilera de coches custodiados por un pequeño regimiento de choferes uniformados esperaba en la acera. Los carteles anunciaban Kosovan, Tujmi. Pregunté si Vidal se habría animado a dejar el castillo y acudir a su cita. Escuché el coro de choferes que se había formado en el centro de la calle y no tardé en avisar a Pep entre ellos. Le hice señas para que se acercara. ¿Qué hace usted aquí, señor Martín? ¿Dónde está? El señor está dentro, viendo la representación. No digo don Pedro, Cristina, la señora de Vidal. ¿Dónde está? El pobre Pep tragó saliva. No lo sé, no lo sabe nadie. Me explicó que Vidal llevaba semanas intentando localizarla y que su padre, el patriarca del clan, incluso había puesto a varios miembros del departamento de policía a sueldo para que diesen con ella. Al principio el señor pensaba que ella estaba con usted. No ha llamado o enviado una carta, un telegrama. No, señor Martín, se lo juro. Estamos todos muy preocupados y el señor, bueno, no lo había visto yo así desde que le conozco. Hoy es la primera noche que sale desde que se fue la señorita. La señora, quiero decir. Recuerda si Cristina dijo algo, lo que sea, antes de irse de Villa Helios. Bueno, dijo Pep, bajando el tono de voz hasta el susurro. Se la oía discutir con el señor. Yo la veía triste. Pasaba mucho tiempo sola. Escribía cartas y cada día iba hasta la estafeta de correos que hay en el Paseo de la Reina Elcienda para enviarlas. ¿Hablaste con ella algún día a solas? Un día, poco antes de que se marchara. El señor me pidió que la acompañase en el coche al médico. Estaba enferma, no podía dormir. El doctor le recetó unas gotas de láudano. ¿Te dijo algo por el camino? Pep se encogió de hombros. Me preguntó por usted, por si sabía algo de usted o le había visto. Nada más. Se la veía muy triste. Se echó a llorar y cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo que echaba mucho de menos a su padre, al señor Manuel. Lo supe entonces y me maldije por no haber caído antes en ello. Pep me miró con extrañeza y me preguntó por qué estaba sonriendo. ¿Sabe usted dónde está?, preguntó. Creo que sí, murmuré. Me pareció oír entonces una voz a través de la calle y apreciar una sombra de corte familiar que se desdibujaba en el vestíbulo del liceo. Vidal no había aguantado ni el primer acto. Pep se volvió un segundo para atender la llamada de su amo y para cuando quiso decirme que me ocultase, yo ya me había perdido en la noche. Bueno, aquí concluimos la charla de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.